Bueno, hoy vamos a dar la clase sobre premedicación, sobre qué compone esto y cómo usamos la premedicación en nuestro hospital. Eh, entonces, esta clase está basada en el manual de anestesiología que tiene el Servier y en otros artículos que encontré en internet. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la premedicación? Principalmente la premedicación se basa en sedación, ansiólisis, analgesia, anamnesia, anticialólogo, reducción de la respuesta del sistema del nervioso autónomo, evitar broncoaspiración o complicaciones respiratorias, evitar náuseas y vómitos postoperatorios y la profilaxis de reacciones alérgicas. Esto lo vamos a conseguir con diferentes grupos de fármacos que pertenecen a diferentes familias, ya sea las benzodiazepinas, los anticolinérgicos, los antihistamínicos, y vamos a ir repasando uno a uno de ellos, a ver cómo nos pueden ir ayudando en el manejo del paciente para evitar este grupo de reacciones. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para elegir la premedicación? Bueno, para esto, primero hay que decir que no todas las personas se les debería hacer la premedicación, ya que no todas lo necesitan. La premedicación tiene como objetivo inicial, en parte, calmar la ansiedad del paciente y ese estado que lo puede llevar a complicaciones durante el operatorio y durante el postoperatorio. Entonces, para eso debemos ver que cada individuo es variable y por eso es importante tanto la edad como el peso, su estado físico, si tiene ansiedad o dolor previa, si ha usado o no fármacos previamente, porque esto va a conllevar a reacciones con otros fármacos, si tiene antecedentes de náuseas y vómitos, y hay una escala que vamos a ver posteriormente que se utiliza para ver si el paciente va a requerir o no tratarse o prevenirse con medicamentos las náuseas. Si el paciente es alérgico a alguno de los fármacos de estos grupos o a alguno de los fármacos anestésicos, esto nos va a llevar a que tengamos que utilizar antihistamínicos u otro grupo de fármacos. Y si son cirugías de urgencia programadas o si son cirugías con o sin ingreso. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ya que, bueno, nosotros vemos en nuestro hospital que premedicamos a todas las personas y, bueno, lo que se basaba muy puntualmente este manual era que no todas las personas son elegibles para hacerles premedicación. Sí, una gran parte y otra gran parte sobredosificamos con la premedicación que hacemos. Entonces, ¿qué factores limitan la capacidad de dar fármacos depresores centrales preoperatoriamente? Edades extremas de la vida, ya sean los ancianos o los niños muy pequeños, los pacientes que tienen lesiones cerebrales, porque sabemos que les va a deprimir aún más el sensorio, o lesiones pulmonares, porque estos fármacos, como son depresores centrales, deprimen también respiratoriamente a los pacientes. Pacientes con hipovolemia, porque producen vasodilatación y esto conlleva a que se baje un toque más la tensión arterial y con la hipovolemia se produzca una cascada. Y los pacientes pues con estómago lleno, ya que por el alto riesgo de broncoaspiración. Algo importante que encontré en este manual es un nuevo término que se conoce como premedicación psicológica. Es lo primero y la mejor alternativa que se debe utilizar para tratar a los pacientes. Se dice que es efectiva por lo general a partir de los 5 años. En niños menores de 5 años hasta un año, o sea, de 1 año a 5 años, no es efectiva porque estos niños tienden a tener ansiedad de separación respecto a los padres. En los niños menores de 1 año y los niños mayores de 5 años, incluso los adultos, la premedicación psicológica es fundamental. Y este término hace referencia a la visita que como médico anestesiólogo se le realiza al paciente, y en esta visita debe ser tranquilizadora y orientativa.
si se le habla al paciente de una manera adecuada, tratando de tranquilizarlo, de explicarle los pros de la anestesia, eso sin que interfieran también evidenciarle los riesgos, pero como sabemos, siempre se llevará a cabo una operación siempre que el riesgo supere siempre que el beneficio supere el riesgo. Y demostrarle eso al paciente a través de una visita va a ahorrar mucho el uso de depresores del sistema nervioso central, ya sea porque le bajemos la dosis o porque el paciente simplemente no requiera una premedicación. Puede que el paciente no se le alivie toda la ansiedad, pero por esa misma razón no va a ser necesario, por ejemplo, que se utilicen tantos miligramos de tal benzodiazepina o que incluso no lleguen a usarse porque el paciente fue tranquilizado y orientado de manera adecuada por el anestesiólogo que lo vio. Entonces, recordemos respecto a esto, es efectivo siempre en menores de 1 año y en mayores de 5 años. Entre esas edades, siempre se recomienda, entre las edades de 1 a 5 años, siempre se recomienda premedicar farmacológicamente a los pacientes porque siempre sufren de ansiedad por separación y esto le puede generar traumas psicológicos a futuro a los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los fármacos preoperatorios que habitualmente utilizamos? En este grupo entran los que son las benzodiazepinas, los opiáceos, los inhibidores H2, los inhibidores de la bomba de protones, los anticolinérgicos y, bueno, anestésicos disociativos que también se utilizan con el fin de dar como objetivo sedación, ansiólisis, analgesia. Entonces encontramos dentro de esto diazepam, midazolam, morfina, ranitidina. Vemos en este cuadro, que posteriormente se los voy a pasar, cuáles son las dosis habituales, las vías de implementación y cuál es el efecto que se trata de conseguir a través de la premedicación con este. Bueno, juegan un papel fundamental en el manejo de la premedicación las benzodiazepinas. Como hablamos en la clase previa que habló Matías, las benzodiazepinas actúan sobre el GABA sin afectar los canales de cloro. Tienen efectos que son independientes o dependientes de la dosis. Entonces, en la premedicación lo que nos importa es producir ansiólisis, amnesia o sedación. Estos efectos no van a tender a producir ni depresión cardiovascular ni depresión respiratoria. Y estos son los efectos que vamos a tratar de buscar siempre que demos una benzodiazepina como premedicación. ¿Cuáles son los efectos secundarios de utilizar inadecuadamente una benzodiazepina? Que el paciente dure excesivamente sedado y prolongadamente en el tiempo. Para ello vamos a ver cómo actúan las benzodiazepinas en tiempo y potencia. Con eso vemos que el lorazepam tiene una acción potente y más prolongada que el midazolam y que el midazolam tiene una acción más prolongada y potente que el diazepam. Entonces, dependiendo de la potencia de la benzodiazepina que elijamos, así va a ser la sedación. Recordemos que tenemos un antagonista competitivo de estas benzodiazepinas, que es el flumazenil, que lo usamos habitualmente cuando tenemos un paciente excesivamente sedado. ¿Qué ocurre en ocasiones? Ocasionalmente puede ocurrir que con el uso de benzodiazepinas en pacientes que están como predispuestos o que tienen antecedentes de alteraciones psicológicas, pueda producirse una excitación paradójica y que el paciente se altere al aplicarle la benzodiazepina. La benzodiazepina más usada actualmente es el midazolam. Su vía de administración más común y la que utilizamos en este hospital es la intravenosa. Y bueno, respecto al diazepam, aumenta el riesgo de flebitis y produce dolor a la inyección intramuscular o intravenosa. Benzodiazepinas son un grupo de fármacos utilizados en anestesia como ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Actúan a través de los receptores GABA-A, que son las principales dianas que producen la mayoría de efectos clínicos relevantes. Solemos administrar el midazolam
inmediatamente antes de hacer la inducción anestésica. Entonces, muchas veces premedicamos al paciente apenas llega al quirófano, aplicándole 1 miligramo, 2 miligramos de midazolam. Y bueno, lo que hemos estado viendo, que se puede evitar dosis como esta o disminuir las dosis simplemente con el hecho de hablar y tranquilizar al paciente. ¿Qué son las benzodiazepinas? Son un grupo de compuestos que poseen 6 moléculas de tamaño pequeño, que tienen un grupo imidazol, que las va a hacer liposolubles y que van a permitir que penetren de esta manera la barrera hematoencefálica. Esto les va a permitir que tengan un efecto importante a nivel del sistema nervioso central. Los factores que determinan la farmacocinética son la edad, el sexo, la raza, el tipo de enzimas que tiene cada persona, si tienen hepatopatía o nefropatía, y la obesidad, porque por ser lipofílicas, los pacientes con obesidad tienden a acumular más benzodiazepina en el tejido adiposo que el resto de pacientes. Algo importante respecto a las benzodiazepinas es que vemos una variabilidad importante entre persona a persona. Por ejemplo, con el midazolam está lo que se conoce como dosis test, que son 0,04 miligramos. Esta dosis se utiliza para probar cómo responde el paciente a esa benzodiazepina, ya que no todas las personas responden de la misma manera, menos si la persona tiene antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas o de depresores del sistema nervioso central, o incluso de benzodiazepinas orales que consiguen en farmacias o en cualquier lado. El volumen de distribución aumenta como consecuencia desde el plasma hacia el tejido adiposo, por eso es que en los obesos tienen más acúmulo de benzodiazepinas a nivel de este tejido por su alta lipofilibilidad que es dada por el anillo imidazol que tienen este grupo de fármacos. Bueno, las benzodiazepinas tienen dos fases, fase alfa y fase beta. La fase alta es la que permite el pasaje rápido de las moléculas desde el compartimiento central hacia los tejidos más perfundidos, y una fase beta, que es la concentración en tejidos, se vuelve mayor que la concentración sérica y por ende se produce una redistribución. Es importante a tener en cuenta respecto a las benzodiazepinas que atraviesan la barrera hematoencefálica y la placenta, y que esto puede producir en los niños, por ejemplo, cuando se hacen las cesáreas, depresión. Entonces el niño nace deprimido, no reactivo, y puede ser en parte por el uso de benzodiazepinas, así que hay que tener mucho cuidado cuando se utilicen benzodiazepinas en maternidad, tratar de no darlas como premedicación. La mejor elección para cada persona se basa en su edad, en el sexo, en cómo responde, y lo que hablábamos, existen benzodiazepinas de diferente potencia. La de alta potencia y corta duración es el midazolam, una de alta potencia y duración intermedia el lorazepam, y de baja potencia y duración prolongada el diazepam, perdón. En potencia tenemos desde más fuerte a menos fuerte el lorazepam, midazolam y diazepam. El lorazepam lo podemos encontrar IV, también lo podemos encontrar oral. La idea es que se puede también premedicar el paciente con una benzodiazepina el día previo a cirugía. Farmacodinamia. Ejercen su acción selectiva sobre el receptor GABA, el cual interviene en la transmisión sináptica inhibitoria rápida en el sistema nervioso central. Recordemos que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Y entonces, por tal motivo, estos fármacos potencian la respuesta del GABA. Todas las benzodiazepinas poseen actividad hipnótica, sedante, ansiolítica, amnésica, anticonvulsivante y relajante muscular. Y hay unas que son dependientes de dosis y otras que son independientes de la dosis. Las que son dependientes de dosis son las actividades hipnóticas, sedantes y amnésicas, y las que son
y ansiolítica, perdón, y las que son independientes de dosis son la propiedad amnésica, anticonvulsivante y de relajante muscular. Benzodiazepinas, ¿qué efectos tienen en el sistema respiratorio? Pues dependiendo de la dosis en la que se use, puede producir o no depresión del sistema respiratorio, y esta depresión hace que se altere la curva del CO2. El paciente puede que no tenga una ventilación adecuada y que por tal motivo empiece a retener CO2. La dosis sedantes del midazolam reducen la respuesta ventilatoria hipóxica en el ser humano. Entonces, por tal motivo no es aconsejado darlo en personas que tienen edad avanzada, en personas que tienen enfermedades neuromusculares o que utilizan otros depresores del sistema nervioso al mismo tiempo que están utilizando las benzodiazepinas. Efectos en el sistema cardiovascular. No tienen efecto importante sobre el gasto cardíaco ni el llenado ventricular, ni tampoco sobre la frecuencia cardíaca. Tienden a disminuir un poco la presión arterial, pero eso es por la disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces, los efectos de las benzodiazepinas son dados por la subunidad alfa-1 y la subunidad alfa-2. La subunidad alfa-1 va a producir sedación, amnesia anterdrogada y propiedades anticonvulsivantes, y la subunidad alfa-2 va a producir ansiólisis y relajación muscular. ¿Cómo evaluamos la sedación? A través de esta escala sencilla que se llama escala de Ramsey, que tiene 6 niveles. Si el paciente está despierto, ansioso, agitado y no descansa, lo clasificamos en un nivel 1. Si está despierto, cooperador, orientado y tranquilo, nivel 2. Si está dormido con respuesta a órdenes, en nivel 3. Si está somnoliento con breves respuestas a la luz y el sonido, 4. 5 si está dormido con respuesta solo al dolor, y 6 si está profundamente dormido y sin respuesta a estímulos. Entonces, pacientes que están en la escala entre 4, 5 y 6 son pacientes que están pasados en lo que nosotros queremos conseguir como premedicación. Y 1 es lo que nosotros queremos evitar a través de la premedicación. No queremos tener el paciente ansioso, y por eso buscamos que objetivamente el paciente pueda conseguir un nivel entre 2 y 3, que sea tranquilo y colaborador, o que pueda responder a órdenes. Por otro lado, importante en la premedicación es el manejo de las náuseas y vómitos. Hay un grupo de factores de riesgo que van a predisponer a las personas a padecer de náuseas y vómitos postoperatorios. Entonces, entre esos factores que pueden depender de la anestesia, pueden depender del paciente o pueden ser relacionados con la cirugía, vamos a tener, si el paciente es mujer, es un factor de riesgo. Si el paciente es no fumador, es otro factor de riesgo. Si tiene historia previa de náuseas o vómitos postoperatorios, también es un factor de riesgo. El uso de anestésicos inhalatorios es un factor de riesgo. El uso de opioides intra y postoperatorios es otro factor de riesgo que depende principalmente de la dosis. Y bueno, las cirugías que son de larga duración, por cada 30 minutos de cirugía aumenta un 60% el riesgo de padecer náuseas o vómitos postoperatorios. Entonces, también las cirugías que comprometen el abdomen, lo que son laparoscopias, laparotomías, tienen alto riesgo de presentar náuseas o vómitos, o cirugías que son de mama, cirugías maxilofaciales, tienen alto riesgo de que el paciente presente vómitos. Entonces, para esto tenemos la escala de Adfeld, que nos va a permitir estimar el riesgo de padecer náuseas o vómitos, y según esto vamos a hacer la profilaxis. Esta escala de Adfeld nos va a dar los factores de riesgo, que son sexo femenino, no fumador, historia previa de vómitos o náuseas, el uso de opioides postoperatorios, y lo asumamos. Cada uno de estos nos va a dar un punto, y dependiendo si no tiene ningún punto, la probabilidad es de un 10%. Si tiene un punto va al 21%, si tiene 2 puntos son 39%, si tiene 3 puntos 61%, y si tiene 4 puntos 78%. Entonces, ¿cómo hacemos la profilaxis? Entonces, según el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es muy bajo
cuando tiene entre 0 y 1 puntos. Entonces, o podemos no hacer profilaxis o hacer solo monoterapia. La monoterapia se va a hacer con droperidol o con dexametasona, que más adelante vamos a explicar cómo actúan a través de su mecanismo de acción para prevenir las náuseas y el vómito. Y si tenemos entre 2 puntos, el riesgo va a ser menor al 40% y por tal motivo vamos a dar monoterapia, ya sea con droperidol o dexametasona o con ambos. Y si tenemos más de 3 o 4 puntos, el riesgo va a ser muy alto y la terapia debe ser triple. Entonces ahí se hace con droperidol, dexametasona y ondansetron. Bueno, esto es lo mismo que estuvimos hablando respecto a las recomendaciones con la puntuación ATFEL. La idea es tratar de siempre utilizar la menor cantidad de fármacos para prevenir las náuseas y el vómito posible y tener siempre como última medida el ondansetron que nos quede como método de rescate. Entonces, en los antieméticos tenemos los antagonistas dopaminérgicos y agonistas serotoninérgicos como la metoclopramida, los agonistas dopaminérgicos como el droperidol y la domperidona, los antagonistas serotoninérgicos como el ondansetron, los antagonistas colinérgicos como la escopolamina, los antagonistas histamínicos como la difenhidramina y el glucocorticoide como la dexametasona. Entonces, la metoclopramida ejerce su acción a través del bloqueo de los receptores D2. Son receptores de dopamina que se encargan precisamente de esa función de las náuseas y el vómito. Y es agonista además de los receptores 5-HT4, que son receptores de serotonina. Y esto produce un efecto prokinético que va a permitir además un vaciamiento gástrico rápido. Relaja el píloro y el duodeno, facilita el vaciamiento gástrico y aumenta la presión del esfínter exofágico inferior. Esto tiene un efecto antiemético también a nivel central y esto va a producir como efecto adverso que puede producir en los pacientes cuando se utilizan bolos o cuando se pasa muy rápido la premedicación, que el paciente pueda presentar síndrome extrapiramidal. Porque a través de los receptores trigger, esos ZQG, a nivel central va a producir que el paciente presente parkinsonismo o que quiera salir corriendo cuando está en la cama y le está pasando la medicación. Ese síndrome le solemos llamar como síndrome extrapiramidal. La ampolla es de 10 miligramos en 2 mililitros y la dosis suele ser de 0,1 a 0,25 miligramos kilo. Se puede utilizar oral o endovenoso y su metabolismo es mayormente hepático. La vida media es de 2 a 5 horas. Bueno, efectos secundarios, lo que hablábamos, por bloqueo de 2, tenemos el extrapiramidalismo, que produce acaticia, distonía, parkinsonismo y disquinesias. También produce hiperprolactinemia porque estimula receptores dopaminérgicos, los cuales se relacionan con la secreción de prolactina. Y por efecto prokinético puede producir dolores abdominales. Y por lo mismo también acción sobre el esfínter exofágico inferior, que aumenta la presión, y diarrea, pues porque favorece el vaciamiento gástrico rápido. El droperidol es otro fármaco de la familia de la metoclopramida. Se administra previo al procedimiento, ya sea vía oral o endovenoso. La ampolla es de 5 miligramos en 2 mililitros y esas son las dosis antieméticas, 75 gamas kilo. El tiempo de latencia es 1 minuto y su vida media es entre 2 a 2,5 horas. Vemos que este tiene una semivida y la mitad del tiempo que la que tiene la metoclopramida. Por eso a veces utilizamos más metoclopramida que droperidol, pero en términos generales tienden a ser fármacos de la misma familia. Efectos adversos que pueden producir sedación y síntomas extrapiramidales por el bloqueo de 2 y a nivel del sistema nervioso central. El ondansetron, su mecanismo de acción es diferente. Ya actúa bloqueando la acción de la serotonina, es un bloqueante de los receptores 5-HT,
sea, son receptores de serotonina, y por no actuar a nivel de los quimiorreceptores gatillo, no va a producir efectos extrapiramidales. Eso es una ventaja que tiene el ondansetron respecto a la metoclopramida y a los otros fármacos antieméticos que tienen acción a través de los quimiorreceptores gatillo. Su vida media es de 2 a 4 horas. Se hace su metabolismo en el hígado, y efectos adversos que pueden producir son diarreas, dolor de cabeza y fotopsias. La ampolla es de 8 miligramos en 4 mililitros y se puede administrar vía oral, vía endovenosa o vía intramuscular. Para profilaxis postoperatoria, la dosis es de 4 miligramos media hora antes de finalizar la cirugía. La dexametasona no se conoce su mecanismo de acción a través del cual produce el efecto antiemético, pero se presume que podría disminuir la liberación de serotonina, y esto a su vez la producción de prostaglandinas, y con esto conllevar a que tenga menos efectos antieméticos. La ampolla es de 8 miligramos en 2 mililitros y su dosis habitual antiemética suele ser de 8 miligramos. La administración suele ser previa al procedimiento. Hay que tener cuidado porque al administrarla rápidamente puede producir prurito perineal. El paciente refiere como que tiene ardor en el periné, y eso se da porque se administra de manera rápida. Ahora hablamos de los antihistamínicos. Esto con el fin de prevenir las reacciones alérgicas en pacientes con historia previa o que nos han señalado alergia a algún componente. Entonces tenemos antihistamínicos de primera y de segunda generación. Unos producen más sedación que otros, esa es la diferencia. Los antihistamínicos de primera generación son la difenhidramina, la hidroxicina y la clorfeniramina. Por su carácter lipofílico, atraviesan la barrera hematoencefálica y producen sedación. También tienen efectos anticolinérgicos que van a producir sequedad en la boca, visión borrosa, estreñimiento, taquicardia. Entonces, el principal uso de estos es como antialérgicos, más que antikinéticos o antieméticos o sedantes. Su principal uso es como antialérgicos, y bueno, se le suma el efecto sedante que puede reducir en gran parte la ansiedad de los pacientes. Y los antihistamínicos de segunda generación producen menos sedación que los de primera, y son menos lipofílicos y por ende atraviesan menos la barrera hematoencefálica. En estos H2 tenemos la loratadina, la desloratadina, la cetiricina y la fexofenadina. De todos estos, la fexofenadina es la que tiene menos efecto a nivel del sistema nervioso central y por tal motivo la que va a producir menos sedación. Estos, a diferencia de los anteriores, no poseen efecto anticolinérgico, por lo que no van a tener sequedad de boca, no van a tener vagolisis, por lo que no van a tener taquicardia, y tienen una vida media prolongada. Desventaja respecto a los otros es que son más cardiotóxicos. Ahora, respecto a los opioides, también podemos utilizar opioides en la premedicación. Su principal uso es la analgesia, y los efectos secundarios que solemos encontrar con el uso de los opioides como analgésicos en la premedicación son el prurito, náuseas o vómitos, depresión respiratoria. El paciente puede producir tórax leñoso, por ejemplo. Eso se ve más con el remifentanilo que con el fentanilo, o puede producir apneas. También nos produce liberación de histamina como la morfina, y eso que nos conlleva reacciones alérgicas posteriormente, o retraso en el vaciamiento gástrico que va a predisponer al paciente que pueda presentar una broncoaspiración o síndrome de Mendelssohn, paciente que tenga rigidez torácica, lo que habíamos hablado previamente de tórax leñoso, o espasmo del esfínter de Oddi. Para esto se trata de utilizar, para evitar este efecto del espasmo del esfínter de Oddi, sobre todo cuando son cirugías de vesícula, el opioide a elegir sería la meperidina, porque es el único que no tiene este efecto a nivel del esfínter de Oddi de producir espasmo.
el resto de los opioides sí tienen este efecto. Entonces, para cuando tengamos cirugía de ese estilo, la elección es siempre tratar de elegir meperidina por encima de los otros. Bueno, ahora hablemos de los anticolinérgicos en la premedicación. No los usamos mucho nosotros acá, pero es cierto que están indicados, sobre todo para cirugías que suponen un alto acúmulo de secreciones a nivel de la vía aérea, o para prevenir ya sea bradicardia en pacientes que sabemos que van a tener bradicardia, como los niños. También tienen un grupo efecto sedante y efecto amnésico. Entonces, con ese fin utilizamos los anticolinérgicos en la premedicación. Aquí esto es un cuadro comparativo que saqué de un libro. Bueno, mira, aquí están los tres principales anticolinérgicos que utilizamos, que son atropina, escopolamina y glicopirrolato. Los efectos principales que producen los anticolinérgicos en la premedicación son estos: taquicardia, anticialogosis, sedación o amnesia, midriasis y psicoplegia. Los tres primeros son los efectos que quizás queremos buscar cuando los damos como premedicación, y los tres últimos son los que tratamos de evitar. Entonces, el paciente que utiliza atropina tiene más riesgo de presentar taquicardia que el que utiliza escopolamina. Y asimismo, el que tiene glicopirrolato se compara la eficacia para subir la frecuencia cardíaca con la atropina. Respecto a anticialogosis, que es respecto a la producción de saliva, el fármaco más eficaz en este punto es la escopolamina, pero la escopolamina tratamos de no usarla por sus altos efectos, tanto cardiotóxicos como neurotóxicos, y por tal motivo el fármaco a elegir en ese caso es la atropina o el glicopirrolato. Y el fármaco de todos estos que más produce sedación es la escopolamina. Siempre existen noticias eso de que roban a la gente utilizando escopolamina, porque la escopolamina tiene una alta potencia y efectividad. Entonces, por tal motivo, produce sedación, y además de que produce sedación, la persona que le dan escopolamina no se acuerda posteriormente qué fue lo que le pasó. Todos estos fármacos, a excepción del glicopirrolato, tienen toxicidad en el sistema nervioso central, y todos, a excepción del glicopirrolato, producen sedación o amnesia. Los efectos secundarios más frecuentes: sequedad y espesamiento de las secreciones de la vía aérea, disminución del tono del esfínter exofágico inferior. Eso nos puede llevar a que el paciente produzca una regurgitación y con esto una broncoaspiración. Y bueno, hipertermia pueden producir toxicidad del sistema nervioso central y parar la sudoración. Puntos clave de la premedicación. Lo más importante es la visita preoperatoria. Esto nos va a prevenir en muchas ocasiones el uso de altas dosis de todos los medicamentos que hemos venido hablando. Vigilar el estado físico y mental del paciente, ya que en la medida de que el paciente tenga un estado físico y mental adecuado, no va a ser necesario utilizar premedicación. Evaluar el riesgo de aspiración, ya que esto también sería una indicación en muchos casos del uso de premedicación. Y bueno, lo que hablamos, muchos pacientes requieren poco o ninguna premedicación, y los pacientes pediátricos tienen una tendencia especial a la bradicardia y se benefician de la premedicación con anticolinérgicos. Se suele utilizar en este caso atropina. ¿Es seguro permitir beber agua para tragar los fármacos preoperatorios? Sí. La persona en la hora previa o el día previo puede utilizar 150 mililitros de agua previo a la inducción anestésica para tomarse los fármacos preoperatorios. Diferencias entre la premedicación en pediátricos y adultos. Lo que hablábamos, los pediátricos sufren de ansiedad de separación de los padres cuando van a entrar a un quirófano. En tiempos anteriores lo que se hacía era permitir a los padres ingresar al quirófano con el niño y así tratar de calmar esa ansiedad de separación. Hoy en día se prefiere el uso de premedicación, ya sea con benzodiazepinas,
Se hablaba también que el uso de paracetamol oral con midazolam oral en un jarabe ayudaba a mejorar esa ansiedad de separación en los niños que iban a ser sometidos a cirugía. Es importante darle mayor énfasis a la vía de administración oral en los niños, ya que le temen a las agujas, y el uso de vagolíticos por la tendencia de esta respuesta refleja vagal que produce bradicardia en la inducción en los niños. Bueno, lo que hablábamos, los menores de 6 meses no parecen sufrir de ansiedad cuando se separan de los padres. De 6 meses a 5 años hay un mayor riesgo de ansiedad por separación. El midazolam oral de 0,5 miligramos kilo en jarabe a dosis máxima de 20 miligramos parece beneficiar a estos pacientes. Y la atropina intravenosa puede prevenir los efectos vagales al manipular la vía aérea. Es importante que veamos todo esto, ya que esto puede producir trauma psicológico a largo plazo respecto a los médicos y los hospitales. Y aquí, una de las últimas cosas que estuve leyendo en este manual fue la premedicación en un obeso mórbido con vía aérea difícil. Entonces, un obeso mórbido con vía aérea difícil, ¿qué es lo que tiene? Mayor riesgo de broncoaspiración pulmonar, tiene un retraso en el vaciamiento gástrico y va a tener dificultad en el manejo de la vía aérea. Por tal motivo, este paciente puede generar síndromes vagales, puede generar broncoaspiración por el retraso en el vaciamiento gástrico, y por tal motivo está indicado el uso de bloqueantes H2 administrado la noche previa, el uso de metoclopramida y antiácidos están indicados, el uso anticolinérgico si se planea hacer una broncoscopia, ya que para prevenir efectos cialogósicos, o sea, que el paciente tenga menos secreciones de lo normal, y debemos tratar de reducir los opiáceos y las benzodiazepinas, ya que estos pacientes tienen más tendencia a presentar depresión respiratoria o por tener una vía aérea difícil de por sí. Lo principal que debemos asegurar es la ventilación. Entonces, tratar de utilizar lo menos posible opiáceos, las benzodiazepinas en estos pacientes, y si es necesario utilizar oxígeno suplementario. Eso ha sido todo. Muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar? No, de nada. Yo les quería comentar dos cositas de lo que dijo Pedro. Primero, de la dexametasona, que se acuerden que el paciente es diabético, los valores de glucemia al ingresar a quirófano, porque cuando le hagan la dexa la van a alterar aún más, así que recuerden eso. Otra cosa importante que tienen que recordar